Hola a todos, soy Gemma Castejón, directora del Centro Tecnológico de Energía y Medio Ambiente de la región de Murcia, y estamos hoy aquí aceptando la invitación de Futuro Enviro para compartir con vosotros nuestras reflexiones y nuestra visión como centro tecnológico de cómo el COVID está impactando en las empresas y en los sectores con los que nosotros trabajamos. Para ello tengo conmigo, aparte de mi equipo, está José Miguel Paredes, responsable del área de energía de TEMMA. Paqui Sánchez, es doctora en Ingeniería Química. Silvia Pérez, licenciada en Ciencias Químicas. Y Martín Soriano, doctor en Ciencias Ambientales. Y bueno, un poco pues contaros que como centro tecnológico trabajamos codo con las empresas. Y entonces estamos viviendo en primera persona cómo los impactos y las consecuencias que esta terrible pandemia está teniendo en las empresas. Estamos pues asistiendo a cómo se han producido fallos en las cadenas de suministro, cómo están teniendo dificultades para acceder a recursos y a materias primas que para ellas son estratégicas, la paralización de exportaciones, cómo se ha paralizado pues, toda la actividad comercial porque ha habido un desplazamiento de la demanda de los consumidores hacia productos de primera necesidad, la paralización de la actividad turística. Hemos visto pues, cómo empresas tienen que en tiempo récord no solo ya adaptar sus espacios de trabajo o sus cadenas de producción a cumplir los nuevos requisitos de seguridad en cuanto a distancia o condiciones higiénico-sanitarias, sino que también pues, hemos podido ver cómo ha habido casos esperanzadores de empresas que han sabido responder en tiempo récord y han adaptado, han dejado de hacer lo que estaban haciendo y han pasado pues, a fabricar material sanitario, a fabricar respiradores o ropa de protección, ¿no? Equipos de protección individual. Y en Murcia, por ejemplo, en nuestra región, tenemos varios ejemplos de esto. Lo que está claro es que esta pandemia ha puesto en evidencia la vulnerabilidad de las empresas y del sistema productivo en general, que ha puesto en evidencia que se necesitan soluciones, sobre todo que incidan en hacerlas más resilientes y en tener una capacidad de adaptación y de respuesta más rápida ante un entorno que es cambiante, que es impredecible y que ahora está siendo el COVID-19, pero que en un futuro cercano podría ser una nueva amenaza derivada de las consecuencias del cambio climático, otra nueva pandemia. Sea lo que sea, las empresas tienen que estar preparadas, hay que preparar ese escenario post-COVID y como centro tecnológico pues tenemos que estar a su lado intentando dar respuestas. Quizá como primera reflexión, pues decir, y como centro tecnológico que está trabajando ya durante muchos años en el ámbito de la economía circular, pues decir que creemos que ahora más que nunca cobra sentido esta gran apuesta que hay a nivel europeo por el Gran Pacto Verde Europeo, que vemos que la economía circular es ahora más necesaria que nunca, que las empresas dediquen un esfuerzo a definir su propia hoja de ruta hacia esa economía circular que les permita ser más eficientes en el uso de recursos, sobre todo de cara a disminuir esa dependencia frente a terceros de materias primas o de recursos que para ellas son estratégicos. Y bueno, también que hacen falta pues, nuevos desarrollos tecnológicos que incidan en hacerlas más versátiles y que tengan mayor capacidad de adaptación. Ahí, por ejemplo, pues todas las soluciones de Industria 4.0, digitalización, sensorización, pues van a cobrar mucha importancia. Vamos, si os parece, a pasar a analizar cada uno de los sectores. Vamos a empezar con el sector de residuos, donde este tema tiene un amplio recorrido y nos lo va a comentar mi compañero Martín. Sí, Gemma, pues sí, yo estaba analizando el sector residuos, que bueno, como sabéis es un sector esencial, entonces, bueno, su actividad no ha cesado, en todo caso se ha incrementado durante la pandemia. Considero que este sector se ha visto menos afectado que quizá otros, pero obviamente, como cualquier otro sector, pues no es ajeno a los impactos y obviamente el sector se tiene que adaptar a los retos que esta pandemia pues, nos impone. Entonces, básicamente los retos a afrontar los veo a dos niveles.
Por un lado, el que tiene que ver con los residuos contaminados por COVID, ¿no? De las personas que han dado positivo, tanto a nivel domiciliario como a nivel sanitario de los hospitales. Y entonces aquí veo pues como tres retos principales dentro de este nivel, como son obviamente el riesgo que hay de contagio en la manipulación de esos residuos, ¿no? En la recogida, en el transporte, en el tratamiento, el propio tratamiento de esos residuos y un poco ese cambio que se está observando en los flujos de ciertos residuos. Por ejemplo, se están viendo incrementados los residuos procedentes obviamente de hospitales y domiciliarios, porque la gente está más en las casas, y se está viendo disminuidos los flujos que vienen, por ejemplo, de los restaurantes y de los hoteles. Entonces es algo a tener en cuenta por parte del sector. Y luego hay otra línea que la verdad es que nos interesa también bastante, otro de los retos, el otro de los niveles, el segundo nivel, que está relacionado con cómo el sector puede proveer, en la línea de lo que la comentaba Gemma, de economía circular, cómo puede proveer a otros sectores que se han visto más impactados de esas materias primas, esos recursos cuya importación se está viendo afectada por las nuevas regulaciones impuestas por la pandemia. Entonces, desde ese tema, pues creemos que podemos actuar en estos dos niveles. En estos dos niveles podemos ayudar al sector. Entonces, a nivel, digamos, de los residuos contaminados por el COVID, pues, por ejemplo, podemos ayudar a la hora de diseñar nuevas estrategias en lo que se refiere a la recogida, al tratamiento, así como la desinfección para minimizar ese riesgo de contagio. También estamos trabajando en nuevos sistemas de tratamiento de esos residuos para que luego puedan ser valorizados. Y por último, también estamos trabajando en nuevos sistemas de logística apoyados en las tecnologías de la información y de las telecomunicaciones para precisamente optimizar, pues, digamos, esa recogida, esos nuevos retos, un poco que comentaba antes, de ese cambio en los flujos. Y luego, por otra parte, en lo que se refiere al nivel de cómo el sector puede ayudar a otros sectores, pues ahí también tenemos mucha experiencia en esa línea que comentabas antes de la economía circular y de las biorefinerías, desde el punto de vista de extraer materias primas y recursos de alto valor a partir de los residuos. Un ejemplo, como sabéis, es el proyecto Value Waste. Es un proyecto europeo que, bueno, que como sabéis estamos liderando y en el cual estamos extrayendo proteínas para la ganadería, así como fertilizantes para la agricultura a partir de la fracción orgánica de los residuos sólidos urbanos. Entonces, este es un poco el análisis que yo hago del sector residuos y, bueno, ahora Paqui, pues, si quieres nos puedes comentar cuál es tu punto de vista sobre el sector del agua. Sí, bueno, como os podéis imaginar, el sector del agua es un sector esencial y básico para la población y va a seguir funcionando durante y después de esta pandemia. Pero vamos, estoy segura que si no todos nosotros, algunos nos hemos preguntado en nuestras casas, ¿es segura el agua del grifo? ¿Podemos beberla? ¿Podemos ducharnos? ¿Podemos cocinar? Bueno, y la respuesta a esto es sí. Si es segura, podemos beber agua tranquilamente, podemos abrir el grifo porque, bueno, afortunadamente, en nuestro país contamos con unas infraestructuras excelentes y unos sistemas de tratamiento de primer nivel. Y, por supuesto, tenemos unos grandes profesionales que lo hacen posible. Además, no podemos olvidar que la concentración de cloro en el agua del grifo es suficiente para evitar la propagación. Por otra parte, haciendo un poco hincapié en el tema de saneamiento, es decir, en la depuración del agua residual, se están realizando varios estudios a nivel mundial. Varios países como Holanda y creo que Australia también ya han iniciado estas investigaciones. En España sí que quiero resaltar que aquí en la región de Murcia la entidad de saneamiento está realizando estos estudios en varias depuradoras. Y los resultados son, por un lado, negativos y por otro positivos. Es decir, se está detectando material genético, no el virus en sí, sino material genético en
en las aguas residuales de entrada a las estaciones depuradoras, incluso antes de que apareciesen los primeros casos. Como he dicho, lo positivo es que afortunadamente podemos decir que a la salida de esas depuradoras no se ha detectado material genético. Estos estudios, que además de servir para determinar la peligrosidad del virus en las propias estaciones por prevención de riesgos para el personal de las mismas, también va a servir, yo creo, y todo el mundo de la comunidad científica, para dar el primer paso hacia el desarrollo de un sistema de vigilancia, de alerta temprana del virus, es decir, para rastrear la presencia del COVID-19 en la comunidad, en la población, en nuestras ciudades. Por lo tanto, el reto a nivel de potabilización y saneamiento urbano va a ser sobre todo evitar que el personal técnico se contagie. Ellos ahora mismo son, digamos, los únicos que pueden hacer funcionar estas plantas y bueno, según habéis visto todos en las noticias, se están confinando en las mismas para evitar contagiarse. Y nada, desde aquí le mandamos un fuerte abrazo y muchas gracias por hacer ese esfuerzo para el bien de todos. También, por supuesto, hay otro reto que es el del estudio. El COVID-19, el coronavirus, es un virus nuevo en el que no tenemos apenas investigación, no sabemos cómo se transmite exactamente, si llega al agua, los tratamientos adecuados. Por lo tanto, el virus debe de estudiarse en el sistema de saneamiento. Además, no solo en el agua de entrada y salida, sino también en los lodos que se generan en la propia depuradora. Es decir, esos lodos tienen destino a agricultura, se utilizan como compost y por supuesto habrá que ver si existe prevalencia del virus. Y por último, aunque no menos importante, como ha comentado anteriormente Gemma, el tema de las importaciones de material, romper o no la cadena de suministros. Es muy importante que lleguen los suministros a las estaciones de depuración y potabilización para que puedan continuar su funcionamiento. Esto es en el ámbito urbano, pero luego tenemos el ámbito industrial, porque también existen depuradoras. Incluso hay depuradoras en complejos turísticos que depuran ese agua y luego la reutilizan en los campos de golf y en los jardines. Estas empresas, los comercios, tendrán que crear protocolos no solo para los trabajadores, sino también para los clientes y además hacer un control mucho más exhaustivo de ese agua reutilizada. Y bueno, para finalizar, a nivel industrial es muy importante decir que no todo vale, es decir, no se pueden relajar las políticas de protección medioambiental y permitir vertidos incontrolados de contaminantes a los ríos, a los lagos, al medio ambiente en general, para acelerar la recuperación después de la hibernación de la economía. Deciros que desde CETEMA, como sabemos, llevamos 20 años trabajando en el sector de tratamiento de aguas residuales y como tal creo que podemos aportar y queremos aportar nuestro granito de arena. ¿Cómo? Pues, por ejemplo, con tratamientos de oxidación avanzada, como por ejemplo la ozonización, que eliminan este y otros virus. Nosotros ahora mismo estamos trabajando en el tratamiento de contaminantes emergentes en las aguas residuales y podemos aplicar estas tecnologías para ayudar a las empresas ya que lo necesiten en el tratamiento de sus aguas. E incluso se podría aplicar el ozono para la desinfección de los espacios públicos y privados en los comercios. Con todo esto, el agua es un sector clave para nosotros. Desde que se inició el centro ya por el año 2000, trabajamos directamente en este campo con las empresas y con las entidades de saneamiento. Pero además, también hay otro sector clave para nosotros, que es el sector energético, ya que al igual que el agua venimos trabajándolo desde hace muchísimo tiempo. Y bueno, yo aquí no soy experta y por lo tanto quiero preguntarle a mi compañero José que nos cuente un poco sobre cómo se encuentra el sector y las perspectivas de futuro. José. Sí. Gracias, Paqui. Bueno, pues como sabéis, el sector de la energía pues, es sector esencial y no ha parado su actividad. Lo que sí ha tenido el COVID ha tenido un impacto en el sector. El primer efecto ha sido la reducción de la demanda.
el tema del confinamiento ha supuesto un parón en la movilidad que ahí se ha visto parón total en la demanda en el tema de combustible. No sé si... Yo no recuerdo la última vez que llené el depósito del coche y yo creo que como yo, mucha gente en España. Eso ha supuesto una caída en el precio de los combustibles que puede ser un riesgo para parar los avances que se estaban dando en el sector de combustibles alternativos y temas de movilidad eléctrica. Entonces, un sector que creo que tendríamos que seguir trabajando para fomentar la competitividad y que sean más competitivos este tipo de soluciones. Los sectores del gas y eléctrico también han tenido un impacto en cuanto a la demanda, pero en menor medida. Lo que sí ha sufrido es un cambio en los patrones de consumo de la gente. Lógicamente, el confinamiento, el fomento del teletrabajo, ha supuesto que parte de que se traslade ese consumo desde lo que era el sector terciario e industrial al sector residencial. De cara al futuro, este tipo de modelos de trabajo y modelos de negocio más digitales y más online va a necesitar de sistemas energéticos mucho más flexibles. El sector eléctrico va a ser necesario el desarrollo de lo que son las redes inteligentes y avanzar en la digitalización de todo el sector, incluso de los hogares, en lo que sería smart home. Es una línea que la que llevamos trabajando y yo creo que todavía hay que mantener y seguir incidiendo. En cuanto a renovables, aquí, bueno, el análisis lo he hecho un poco más en el sector fotovoltaico, que es, como sabéis, el que tenemos más cercano en la región de Murcia, donde contamos con grandes proyectos y empresas líderes, digamos, a nivel mundial. Ahí habría dos niveles, yo creo, un poco. Los grandes proyectos de grandes huertos solares que se van a ver afectados, pero en menor medida, van a ser afectados sobre todo por la ralentización en las cadenas de suministro de equipos y componentes y probablemente de mano de obra cualificada. En este sentido, yo creo que deberíamos seguir trabajando con ellas en el fomento de proyectos en cooperación para que parte de esos componentes que ahora tenemos que importar se puedan ya desarrollar a nivel local o nacional y ser más resilientes para este tipo de... El sector que sí que probablemente se vea bastante afectado sea el tejido empresarial que había vuelto a renacer de pequeños instaladores de autoconsumo, que debido al parón de la economía y sobre todo en sus futuros posibles clientes, que es el sector residencial y pequeño terciario, pues ahí sí que puede tener un parón bastante grave el sector. En este sentido, tendríamos que seguir trabajando con el sector, fomentando la innovación y la competitividad de estas empresas y la cualificación de la misma. Y por último, seguir apostando por la eficiencia energética como herramienta fundamental para fomentar la competitividad de las empresas. Y bueno, en el futuro el nuevo modelo de fábricas más flexibles que se pretende implementar va a necesitar sistemas de consumo que adapten su consumo a esa flexibilidad. Ahí la digitalización y la industria 4.0, como ha comentado Gemma, va a ser fundamental. También la oportunidad de fomentar la eficiencia energética como herramienta para reactivar sectores tradicionales como la construcción. El tema de rehabilitación energética puede ser una herramienta para que se reactive la economía y paliar un poco esta crisis que se está. Y bueno, es un poco nuestras reflexiones. Ya ahora Silvia os comenta sobre otros sectores. Muy bien, José, muchas gracias. Bueno, pues nos quedaría hablar un poquito de los sectores del turismo y el comercio. Sin duda son los sectores que más gravemente se ven afectados por esta situación, por la pandemia, porque confluyen dos factores fundamentales. Por una parte, tenemos una enorme dependencia económica de los mismos, por el volumen de empresas y de negocio que se genera en nuestro país, y por otra parte han visto drásticamente reducida su actividad, ¿no? O sea, han tenido que cerrar persianas y la actividad presencial está completamente suspendida. Entonces, a estos sectores no les queda más remedio que reinventarse y no puede ser de otra forma que no sea de la mano de la innovación. Al fin y al cabo van a tener que escucharnos y lo que todos pedimos a gritos para volver
a hacer uso de estos sectores es que nos garanticen nuestra seguridad. Es lo que nos preocupa a todos como ciudadanos, ¿no? Tenemos que atrevernos de nuevo a asistir a todos esos sitios de pública concurrencia, pues como son los comercios, los restaurantes, los centros comerciales de tamaño más grande, coger un avión para hacer un viaje, el tren de cercanías para ir a otra. Entonces, de alguna manera, se van a tener que ver obligados a garantizar esa seguridad y ese bienestar, ¿no? Y ahí está el reto. Entonces, muchas soluciones están ya encima de la mesa y va a tocar un poco adaptar esas soluciones a estos sectores. Pues, por poner algunos ejemplos, hemos hablado antes de los diferentes métodos de desinfección de aguas, pues va a tocar, ya están sobre la mesa, adaptarlos a los diferentes productos, ¿no? A través de, usando ozono, ultravioleta. También desarrollos tecnológicos, aplicaciones móviles, códigos QR, ¿no? Que nos permitan de alguna manera hacer el rastreo de las personas que portan la enfermedad. Por supuesto, el fomento del comercio electrónico, el uso de la realidad aumentada, ¿no? O sea, quiero probarme la ropa o determinado producto en mi casa sin tener que asistir a sin moverme del lugar. Y también, por ejemplo, el fomento de las etiquetas comerciales sostenibles. También un poco en Value Ways, que ha comentado antes Martín, estamos trabajando en ello, ¿no? Restaurantes ya no están tan ligados a la seguridad, pero sí puede ser una estrategia de captar el interés del cliente, ¿no? Desde el punto de vista ambiental, ¿no? Que esté más, ya sea porque utilizan productos locales o ya sea porque se preocupa ese determinado restaurante con esa etiqueta de valorizar sus residuos orgánicos para obtener productos de valor añadido. En CETEMA, ¿qué podemos hacer por este sector? Bueno, pues ya se está trabajando en la evaluación de diferentes métodos, sistemas de desinfección aplicados a superficies y ambientes y su posterior certificación, ¿no? Que garantice que esa metodología se ha implantado correctamente. También podemos ayudar a las empresas a establecer sinergia. Estamos acostumbrados a trabajar en consorcios, somos capaces de poner en contacto a esos solucionadores de tecnologías con las empresas que demandan o que buscan determinada solución que todavía a lo mejor no conocen. Y por supuesto también estamos a disposición de realizar diferentes estudios de vigilancia tecnológica para aquellas empresas que aún no tengan claro, o sea, que detecten una problemática y que quieran encontrar la mejor solución tecnológica disponible para su problema. Y aquí, bueno, con esto recogemos un poquito cuál es la situación de estos sectores. Muy bien, pues hasta aquí nuestras reflexiones. Gracias, chicos. Y nada, pues ya queda lanzar un mensaje de ánimo, lanzar un mensaje de si eres empresa, que estamos aquí para ayudarte, que te pongas en contacto con nosotros y que estamos convencidos que no solo vamos a salir, sino que vamos a salir reforzados. Así que, bueno, gracias a todos y chao.